Hola, les habla Rosa Pugliese y hoy quiero meditar con ustedes sobre Abel, un hombre de adoración. Recientemente me tocó traducir un libro del pastor Tony Evans que se llama Héroes del Reino. El autor hace un recorrido por distintos personajes de la Biblia para resaltar en cada uno de ellos un atributo de los héroes del reino. Y me llamó la atención que comenzara por describir a Abel como un hombre de adoración. Para entrar en el tema de la adoración, Romanos 12:1 define la adoración de una manera muy sencilla pero muy clara y vívida. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este versículo lleva el concepto de la adoración a un nivel más amplio. La adoración no es solo cantar algunas estrofas de un himno, tampoco es tener el devocional de la mañana, aunque sea bueno hacerlo. Una verdadera adoración a Dios requiere un estado de entrega total y el reconocimiento de su señorío sobre nuestra vida. La adoración es tan vital para una vida cristiana victoriosa que no nos sorprende que el Salón de los Héroes de la Fe de Hebreos 11 comience con alguien que nos muestra la manera correcta de adorar, un pastor llamado Abel. Quizás conozcamos a Abel como el hombre que fue asesinado por su hermano Caín. Sin embargo, lo que resulta curioso es la razón por la que Abel fue asesinado. No fue por una discusión o por una competencia de poder, sino por su genuina adoración a Dios, tal como leemos en Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Ahora bien, podríamos decir que Abel fue el primer humano de fe, porque a diferencia de sus padres, no llegó a vivir en un hábitat perfecto como lo hicieron Adán y Eva. No tuvo la oportunidad de ver y conocer a Dios cara a cara como sus padres antes que el pecado entrara al mundo. De manera que estos dos jóvenes se criaron en un hogar que temía a Dios. Adán y Eva sabían que Dios era real. Incluso habían caminado con Dios en el huerto. Caín y Abel no se criaron en un ambiente ateo, sino en un hogar que creía en Dios. Por eso aprendieron sobre la importancia de adorar y honrar a Dios. Sin embargo, aprender sobre la importancia de adorar y realmente hacerlo son dos cosas distintas. Génesis 4, del 3 al 5, nos muestra lo siguiente. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y bueno, ya sabemos cómo terminó la historia, ¿verdad? Vemos que ambos hermanos se presentaron delante de Dios con una ofrenda, pero la sola presencia pareció no ser suficiente. Solo uno de ellos agradó a Dios. Ambos tenían un fuerte deseo de que Dios aceptara su ofrenda. Sin embargo, Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque Dios ya había dejado claro a sus padres que para entrar en su presencia se requiere tratar primero con el pecado a través de un sacrificio. Adán y Eva habían intentado encubrir su pecado con hojas de higuera, pero Dios les mostró que eso no era suficiente, que era necesario el sacrificio de un animal, pues vemos que Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Es decir, que ni Caín ni Abel ignoraban lo que Dios requería como ofrenda. Por eso, Abel no solo presentó a Dios lo mejor y lo más gordo de sus ovejas, sino que lo adoró. Sin embargo, Caín se limitó a cumplir con el ritual de la ofrenda.
Lamentablemente hoy día muchas veces ofrecemos a Dios las obras de nuestro tiempo, talentos, bienes, de manera ritual, solo para cumplir con las normas, pero sin adorar al Señor, mientras esperamos que Él nos dé lo mejor de su favor, su bendición, su gracia, su protección, su provisión y mucho más. La adoración es el punto de partida para vivir como un héroe del reino, porque sin entrar en la presencia de Dios no podremos recibir su poder para hacer su voluntad y seguir sus caminos en nuestras decisiones diarias. Y por último, hermanos y amigos queridos, todo se resume en Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios los bendiga. Te despedimos hasta la próxima. Un abrazo de tu familia, de la comunidad cristiana global. Somos familias, no importa el lugar del mundo donde te encuentres.